Pues buenos días, hermanos. Ciertamente fuimos instruidas en la palabra de Dios, en evangelismo, discipulado y más adelante en misiones. Y por eso es que venimos vestidas de gala, ¿verdad? Representando diferentes etnias. Y pues me gustaría primero comenzar preguntándoles qué etnia, qué nación creen que estoy representando. Correcto, la India. Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño test a ver qué tan buenos son reconociendo personas de diferentes lugares. Oaxaca, muy bien. ¿Y es entonces de qué país? Si le pudieran dar clic, ¿por qué no? Ahí está. Perfecto, entonces ciertamente es de México, ¿verdad? Es del país México. Vamos a ver ahorita el que sigue, ¿de dónde creen que es? África, África es un continente, más o menos ¿de qué país? Marruecos podría ser Guinea Ecuatorial, que está en África, muy bien. ¿Y esta persona? De Metepec, ok. Cabello rojizo, ¿verdad? ¿De dónde es? Irlanda. Vamos a ver el que sigue, vamos, ese abrigote frío. No, podría ser, pero no. Es de Alaska, Estados Unidos, ¿verdad? Un poquito más cerca. Ay, claro, por supuesto. ¿Y qué tal esa sonrisa, verdad? Brasil, muy bien. Y vamos a terminar con esta persona. ¿Ustedes de dónde creen que viene esta persona? De Rusia. ¿Qué necesitarían para poder saber de dónde viene? Hace rato se fijaron a lo mejor en lo que tenían vestido, ¿verdad? En lo que sus facciones, en el rostro, ¿qué más? Los colores, ¿verdad? Pero esta persona, ¿podemos ver algo? ¿Sabemos algo de su entorno? No, así es. Y fíjense que pues así hay muchas personas alrededor del mundo de las cuales realmente tú y yo no tenemos conocimiento, no sabemos cómo se llama ese grupo de donde ellos vienen, no sabemos que está el país, pero no sabemos ni cómo se ven, ni qué comen, ni quiénes son, ni en qué creen, no sabemos si han escuchado de Jesús, ¿verdad? Y hoy quiero invitarles, por favor, no, si le pueden dar por favor allá la siguiente. Y les voy a pedir que leamos Juan 10, versículos 14 al 18. Y dice así: así como el Padre me conoce, ok, también tengo, vamos otra vez desde el principio, por favor. Gracias. Y yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Y qué dice ahí? Qué fuerte, ¿por qué? Nadie me la quita, sino que yo. Listo. Entonces, fíjense, esto es lo que nosotros queremos recordar. Nosotros tenemos un buen pastor. ¿Cómo se llama tu buen pastor? Jesucristo. ¿Cómo sabes ese nombre? Porque alguien te lo presentó por la palabra, ¿verdad? Gracias a Dios que conocemos su palabra, que tenemos un buen pastor y sabemos su nombre, conocemos su voz y sabemos que si nos vamos a la Biblia, vamos a encontrarla, ¿cierto? Aquí todos ustedes tienen una Biblia en su casa, ¿la traerán en su celular? ¿Ok? ¿Solamente tienen una Biblia en su casa? Más o menos, ¿cuántas tienen? Levanten su mano si tienen 2 Biblias en su casa. Al menos 2. Si tienen al menos 5 en su casa. 5. Si tienen al menos 7 en su casa.
Si tienen al menos 10 en su casa. Si tienen unas 15 en su casa. Si tienen más de 20 en su casa. Ok, qué padre tener todas esas formas de conocer la voz de nuestro Dios. Pero ¿saben algo? Nosotros somos gentiles, pero ahora somos parte del redil porque Jesús nos salvó, ¿es correcto? Ahora no somos los únicos y no solamente están también los judíos, sino que hay muchos más que no conocen a su buen pastor. Y Jesús vino también por ellos y nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer lo que nuestro buen pastor nos dice. Y así como Él las busca, ¿qué creen? Nos pide a nosotros que vayamos a buscarlas y a salvarlas, porque están perdidas y son igualmente importantes para nuestro Jesús, para nuestro Dios. Así que, mis hermanos, les vamos a presentar quiénes son estas ovejas que no están en el redil. ¿Quiénes son estas ovejas que están con otro pastor? Aquí les presentamos la ventana 1040. Esta ventana está al norte del Ecuador entre los 10 y 40 grados. Hay muchos países diferentes en esta área. ¿Cómo qué países podrían ver que están ahí? Nos estamos yendo muy Ahí. Norte de África. Muy bien, exactamente. ¿Por qué? Porque esta área incluye parte de África, Medio Oriente, India, Asia, parte de la antigua Unión Soviética. Mucha población vive aquí. Hay mucha gente que en algunos de estos países, 2 de 3 personas en el mundo viven en esta área, 2 de cada 3 personas. Es decir, nosotros podemos ver, si hay 12 personas, 9 viven dentro de la ventana 1040 y 3 viven fuera. Entonces es la parte del mundo más poblada. Estas personas que están aquí les podemos llamar entonces las ovejas del otro redil. ¿Por qué? Podemos ver en Lucas capítulo 14, 16 al 27, que Jesús está hablando de la parábola de la gran cena, donde dice, ya está todo preparado para que todas estas ovejas vengan y cenen conmigo, estén conmigo en las bodas del Cordero, ya está todo listo, ya se hizo todo. ¿Qué es lo que está mandando a sus siervos a hacer? A ir, ¿verdad?, por los convidados y decirles, ya está todo listo, vengan. Pero ¿qué es lo que pasa cuando los siervos salen por los convidados? Ok. La siguiente, por favor. Ajá. Ellos salen y se encuentran con que los convidados le ponen excusas. ¿Sí? Les dicen que no están dispuestos a renunciar a sus posesiones, porque tienen que ir y ver su hacienda, tienen que ir y probar su yunta, porque se acaban de casar y pues ¿cómo ahorita ir, verdad, a ese lugar? Nosotros necesitamos deshacernos de esas excusas para poder ir y a las bodas del Cordero y traer a todas las ovejas que son de este redil. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay 3 barreras que debemos de cruzar. La siguiente, por favor. La primera es la barrera social. ¿Por qué? Porque nos va a costar dinero, necesitamos finanzas. Porque vamos a trabajar con gente que tal vez no nos caiga bien, con gente que tal vez predique de manera diferente, que se viste de manera diferente. Tal vez, ¿verdad? Yo quiero ir a la plaza y predicar a alta voz, y él quiere ir de uno por uno, entonces hay conflictos en el equipo. También nuestra iglesia puede decir, no, pues si van a salir a hacer algo social, pues me gustaría que por lo menos evangelizaran a 50 personas y las trajeran a la iglesia. Entonces esas son el tipo de barreras que tenemos, y aparte de la pena, la vergüenza, nosotros tenemos que vencer esa excusa, esa barrera social. La siguiente, la otra barrera es la barrera lingüística. Aquí es donde la visión de Dios, la misión de Jesucristo deja de ser local
y empieza a ser mayormente global, porque tenemos la necesidad de aprender nuevos idiomas. Y algunas personas no tienen el talento natural para aprender un idioma. Tal vez algunos de aquí sepamos inglés, otros francés, otros árabe, ruso, pero habrá unos que se nos dificulte. Pero para ir a esas ovejas necesitamos aprender de otro idioma. La siguiente. La tercera es la barrera cultural. Aquí, ¿verdad?, nos tenemos que acostumbrar a otros alimentos porque no hay tortillas, mis hermanos. No hay tortillas en la ventana 1040 y si las hay son muy caras. No hay chiles chipotles, no hay tajín, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, vamos a sufrir. Si a todo le ponemos chile, yendo allá, pues estaremos sufriendo. Además, la ropa, ¿verdad? Tendríamos que dejar de usar alguna ropa. Las mujeres en algunos lugares tendrían que tener todo cubierto, menos los ojos, porque de otra manera podrían ser asesinadas. Sí, entonces hay que acostumbrarse a otra manera de vestirse y también de comer, de comportarse en público, ¿verdad? Si puedo salir a ciertas horas o no como mujer, como varón. Los varones salen tomados de la mano, ¿verdad? En los mundos árabes, así, yuju, yuju. ¿Por qué? Porque son amigos. Y nosotros diríamos, ay, no, yo, hombre, ¿cómo ir así de la mano con un hombre, verdad? Nos costaría trabajo. Pero nosotros, Jenny y yo, le damos muchas gracias a Dios, porque a mediados del siglo XIX, un misionero norteamericano decidió dejar toda su casa, su parentela, sus costumbres, aprender nuestro idioma y estar dispuesto a comer chile. No importa si se pusiera bien rojo, él estuvo dispuesto a venir aquí a México a mediados del siglo XIX para compartir en un pueblito que se llama Joquisingo. Allí solamente alcanzó a una sola mujer. En todo su tiempo aquí en México como misionero, solamente alcanzó a una mujer. Y esa mujer fue nuestra tatarabuela. Gracias a Dios. Esa mujer era la jueza en ese lugar y cargaba con sus carrilleras y su escopeta, porque así era como ponía en orden, porque como mujer. Entonces imagínense cómo era esa mujer, bien. Entonces cuando el misionero dijo, nada más gana esa mujer, se regresó todo desilusionado porque dijo, ¿qué puede hacer esa mujer? Pero Dios perfeccionó la obra que Él comenzó. Gloria a Dios. Y hasta esta generación, nosotros somos quinta generación, pero ya mis primos tienen sobrinos, o sea, nietos, tienen ya entonces hasta la séptima generación ha llegado de siervos, de obreros de Dios por un hombre que estuvo dispuesto a ir por todas estas barreras. Si no hubiera sido por él, entonces nosotros tal vez no hubiésemos nosotros llegado a conocer a Cristo. Gracias a Dios, la Biblia ya había sido traducida al español, ¿no? Para ese entonces, y ya aún estaba impresa, pero hay algunas etnias en la ventana 1040 que no tienen la Biblia traducida. Y fíjense que es bien importante comprender por qué es tan difícil. No todo es literal, ¿no? Sino que tenemos que comprender que hay diferentes lenguas en cada pueblo, ¿verdad? En cada nación. Y por eso lo dice la palabra de Dios, multitud de todo pueblo, lengua, tribu y nación que encontramos en la Biblia. Y al escuchar a Jesús decir, id y haced discípulos a todas las naciones, en Mateo 28, 19, la gran mayoría de los cristianos creen que están pues solamente obedeciendo el mandato, pensando así como, bueno, Jesús dijo que fuera, ¿verdad? Y pues yo ya estoy aquí en México, en el Estado de México, si yo me voy tantito a Ixtlahuaca, pues también ya cumplí, porque es la parte que a mí me toca, ¿no? O a lo mejor voy hasta Sonora, ¿verdad? Y ahí me voy y pues ya cumplí. Pero fíjense que nada podría estar más lejos de la verdad. Vamos a dar a la siguiente diapositiva, por favor. Un país no es lo mismo que una nación. Y muchas veces lo pensamos así por las clases que nos dan en la escuela. Pero bíblicamente no es lo mismo. Imagina un mapa de India hecho de cerámica y colgado en la pared. La siguiente diapositiva, por favor. Imagínate este mapa. Ajá. Y de repente, ¡pum!,
se cae y se hace añicos. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál de estas dos imágenes que vimos representa a la India? ¿La que estaba toda completa o la que estaba hecha añicos? ¿Por qué? Estaba dividido el mapa, ¿es correcto? Y estaba ordenadamente en estados, ¿sí es cierto? Y el que estaba en el piso, pues ya no, o sea, ya no hay orden, ¿no? En el sentido bíblico, el mapa destrozado es el que representa a las naciones. Cada pedacito es un grupo, es una familia, es una nación. En la India conviven unas 3,000 tribus, castas y dialectos diferentes. Y esto no me lo estoy inventando. Esto es de acuerdo al Instituto de Estudios Hindúes. Y todos esos grupos están totalmente aislados el uno del otro, como esos pedacitos que estamos viendo ahorita. Ajá. Estos pedazos, estos que estás viendo aquí son naciones, según la definición bíblica. A esto se refiere cuando dice que vayamos a todas las naciones. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En la palabra de Dios, en Mateo 28, 19, dice que tenemos que ir a todas las naciones, y esto significa, en griego dice panta ta etne. Eso es lo que estamos leyendo aquí. Panta ta etne, que quiere decir a todas las naciones. Y vamos a irnos a la siguiente diapositiva, en donde vemos la palabra etne, que significa etnia. Así es, esta es la traducción correcta, ¿sí? Y cuando Jesús dijo a todas las naciones, no dijo a todos los países. Y ya llegué, crucé la frontera y ya están todos evangelizados. No, no es así, sino a todas las etnias. Él utilizó la palabra griega porque él quiere que se establezca una iglesia en cada etnia, en cada nación. Vamos a empezar a darle el sentido bíblico. Eso es una nación, una etnia, y no solamente en cada país. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre un país y una nación? Las etnias son los pedacitos, son grupos, son familias, es el conjunto de personas, ¿verdad? Y la nación o el país, ¿verdad? Pues es el conjunto de etnias que residen en ese mismo lugar, que habitan en ese lugar, dentro de esa frontera, y a lo mejor todos tienen una misma bandera, pero no significa que todos sean la misma etnia. Una nación es un grupo grande de personas con una identidad propia a causa de su común historia, de su común religión, lengua, casta, raza, cultura, geografía, nivel social o sus migraciones, ¿verdad? O alguna combinación de todas estas cosas. Imagínate, ¿cuántos años has estado equivocado pensando que un país era lo mismo que dice la palabra de Dios, nación, a todas las naciones? Estamos hablando de que en la India, en este país, hay 3,000 o más naciones. Así fue, it's mind blowing, ¿no? O sea, no me cabe a mí en la mente. Mucha gente en la ventana 1040 nunca ha escuchado de Jesús. Ellos no tienen iglesia o Biblia en su idioma. Hay más de 1,000 millones de personas que nunca han escuchado de Jesús, ni siquiera su nombre, no lo han escuchado nombrar. Ahora, ya vimos cuántas Biblias tienen en su casa, ¿no? Pero esta gente no tiene ninguna en su idioma. La siguiente, por favor. Podemos ver que de cada 5 Biblias impresas en el mundo, las 5 son para fuera de la ventana 1040. Solamente en esta parte se llegan a ver el Nuevo Testamento traducido en algunos idiomas, algunas porciones de la Biblia o hasta algunos relatos del Señor Jesucristo en su propio idioma. ¿Cómo sería un mensaje tan importante entregado si no se les da en su propio idioma?
ellos se preguntarían, ¿qué acaso su Dios no habla nuestro idioma para no darnos ese mensaje? Le voy a pedir, por favor, Erika, ¿podrías venir a leer el siguiente pasaje aquí? Por favor, Hechos 8, 26 al 30. ¿No? ¿No hay nada? Bueno, exactamente. Gracias, Erika. Hay muchos, ¿verdad?, que cuando tú les dices, ay, mira, como dice Hechos 8, así se quedan, ¿qué es Hechos 8? Y ni siquiera podrían ir a ver si lo que le estás diciendo es verdadero, porque no tienen su Biblia traducida en ese idioma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? La siguiente. La siguiente, por favor. En Hechos 8, 26 al 31 nos habla acerca de cuando Felipe se encontró con el etíope. ¿Se conocen esa historia? Si no, la pueden checar después. El etíope, un ángel viene con Felipe y le dice, ve a tal lugar, ¿verdad? Y Felipe va y obedece. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, estar pendientes de la voz del Espíritu Santo para saber a dónde tenemos que ir. Y en ese lugar donde el ángel le envió, ahí encontró a un etíope que estaba viajando y estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Pero saben, no lo estaban leyendo en su idioma original. Él había aprendido el griego y lo estaba leyendo, pero no entendía, porque Felipe dice que llega y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Entonces no tenía el idioma la Biblia en su idioma, esa porción de Isaías. Tampoco tenía alguien quien le enseñara. Pero Dios envió a Felipe y Felipe fue obediente. Y él le pudo enseñar, y entonces el etíope, cuando encontró un lugar de agua, le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y bajaron a las aguas y el etíope fue bautizado. Y luego el Espíritu Santo tomó a Felipe y se lo llevó a otro lugar, porque fue obediente, mis hermanos. Cuán importante. Dios está ocupado en que la gente entienda. Pero si nosotros no estamos dispuestos a obedecer, ¿qué hubiera pasado si Felipe no obedece? ¿Tú obedeces? ¿Nosotros obedecemos? Entonces, ¿por qué creen que necesitamos orar? Necesitamos orar también por traductores, por gente que vaya, conozca el idioma y esté dispuesto a traducir esa palabra, esa porción en el propio idioma de las personas. Atesoremos nuestra Biblia, leámosla todos los días, porque nosotros sí tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma. ¿Y sabes qué? Hoy es el día de salvación para muchas personas. No debemos de quedarnos callados. Pero fíjense, no muchos obreros cristianos van a la ventana 1040. Vamos a la siguiente, por favor. Solamente 2 de cada 10 obreros que van al campo van a la ventana 1040. La siguiente, por favor. Esta es un área del mundo en donde hay muchísima persecución. Es un área donde hay muchísimo peligro. Y los misioneros, sí hay muchas personas dentro de las iglesias que dicen, yo voy, yo quiero ir, Señor, sí envíame a mí. Pero ¿saben algo? Se van a los demás países. Ahorita estamos viendo cómo está el suplemento alimenticio repartido, ¿verdad?, por todo el mundo. Pero si buscamos la siguiente diapositiva, por favor, en donde salen unos monitos amarillos, a la anterior a los monitos amarillos, una menos. Les vamos a pedir a 10 personas que pasen, por favor, aquí enfrente. 10 personas. Solo 10 personas. 10 personas, y van a ir con mi hermana Eli, por favor. Y fíjense, son 10 personas las que representan a nuestros obreros. Los obreros que dicen, sí, Señor, yo aquí estoy, yo quiero ir. Y yo estoy dispuesto a dejar mi tierra, mi parentela, e ir al lugar a donde tú tienes para mí. Ahora fíjense, 3 de cada 10 personas en el mundo son cristianos convertidos.
O sea, uno es comprometido, necesitamos dos más, dos personas más. También se valen los varones, una persona más, por favor. Y este cristiano comprometido, ¿qué es lo que hace? ¿Tú eres un cristiano comprometido? ¿Por qué? ¿Vienes a la iglesia? ¿Lees la Biblia todos los días? ¿Presentas tu diezmo? Me encanta porque tengo un cristiano comprometido en esta congregación, ¿eh? Muy bien, gracias a Dios por tu vida, que Él te prospere y te bendiga, ¿verdad? ¿Qué más hace un cristiano comprometido? ¿Evangelizas? ¿Compartes el evangelio con otras personas? Eso es lo que hace a un cristiano comprometido. Pero fíjense, dos son nominales, o sea, solamente son cristianos de nombre. Es decir, ¿sabes qué? Pues yo sí voy a la iglesia todos los domingos. Me presento y ya cumplí. Canto con todo. Es más, danzo y aplaudo y levanto mis manos. Eso es un cristiano nominal, pero no hace nada más saliendo de la iglesia. Y en su casa y en su escuela y en su trabajo, vamos, pues es la misma persona, no hace más. Fíjense, estas personas que están aquí son extranjeros. ¿Ok? Ahora vamos a separar y vamos a poner solamente a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta aquí. Ellos, si se fijan, pues no tienen una vestimenta diferente, ¿verdad? La gente que vive aquí son algunos de los más pobres del mundo, los que están aquí, y ellos los representan. No tienen más que un ingreso de 5,000 pesos o menos, pero en un año. 5,000 pesos o menos es su entrada en un año. En otras áreas, muchas familias obtienen más de 50 veces esa cantidad de dinero y están representados, ¿verdad? De este lado. De cada 50 monedas que se ganan en el mundo, solamente una de cada 50 se reparte entre las personas dentro de la ventana 1040. ¿Les parece que eso es justo? ¿Que está bien repartido? Vamos ahora sí a la ventana del alimento, por favor. La gente que está representada aquí, que está en la ventana 1040, no tiene mucho dinero para comprar comida. Muchísimos tienen hambre. Ellos se enferman con toda facilidad y mueren muy jóvenes. Su esperanza de vida es muy corta. Y estos dibujos representan el suplemento de comida en el mundo. De cada 9 platillos fuertes, bien balanceados, que se sirven en el mundo, solamente uno se sirve en la ventana 1040. ¡Qué fuerte! Además, Satanás está trabajando para impedir que estas personas aquí representadas puedan conocer y adorar al Dios verdadero, porque su entendimiento ha sido entenebrecido, sus ojos hacia Dios han sido cegados y ellos no conocen a Jesús y ellos caminan en la oscuridad. Satanás ciega sus corazones y mentes a la verdad. Los tiene encadenados, esclavizados, bajo su poder. Esta gente practica falsas religiones. Vamos a, de verdad, dar gracias a Dios porque conocemos a nuestro Salvador, pero hay muchos que no, miles y millones que no. Ahora les voy a pedir que 3, por favor, de ustedes, ¿10 personas con Biblia?
10 personas que traigan su Biblia. Una Biblia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De este lado, por favor. Me faltan 3 con Biblia. ¿Quién trajo su Biblia? 8, 9, 10. Perfecto. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me falta una más. Una persona más. Muchas gracias que trajeron su Biblia. Vásele. Ok, aquí tenemos a estas 10 personas, ¿verdad? De estas 10 personas, estas 4, de cada 10 obreros en el mundo, 8 trabajan entre los convertidos y los nominales, es decir, los que ya conocen de Jesús, los que ya han escuchado, que son ellos 3. 8 de ustedes pasen acá, los últimos 2 se quedan. 8 de cada obreros cristianos trabajan en las iglesias. Rodéenlos, por favor, compártenles la Biblia. 8 de cada obreros en el mundo trabaja entre los que ya escucharon acerca de Cristo. Luego, ¿ustedes pensarían que esto es lógico? Que de cada 8 pastores, profetas, evangelistas, maestros trabajen solamente con ellos. Esa es nuestra primera falla. Luego dice que 2 van a los que ya han escuchado de Jesús, y en el mundo otros 3, estos 3, háganse más bolita para acá, estos 3 ya tienen la Biblia en su idioma. ¿Alguna porción, por favor? El 1. 1 trabaja entre los que ya tienen Biblia. Y 1 más trabaja entre los que no tienen Biblia y los que nunca jamás han escuchado nombrar a Jesús. Nunca. 8 trabajando con los nominales y convertidos, 1 con los que tienen alguna porción de la palabra y 1 trabajando con 4 que nunca han escuchado. ¿Esto es lógico, mis hermanos? No. Está desequilibrado. ¿Por qué? Porque seguimos poniendo excusas, porque seguimos no queriendo cruzar esas barreras. Gracias, mis hermanos. ¿Pueden pasar? Gracias. Si quieren pueden quedarse con la ropa. No, no es cierto, la necesito para el siguiente culto. ¿Sí? La segunda falla, mis hermanos, es que 3 centavos de cada $100, ¿verdad? Si recogiéramos, convertimos las ofrendas mexicanas, las brasileñas y los demás monedas a dólares, 3 centavos de cada $100 en las ofrendas y diezmos de las iglesias alrededor del mundo de manera general son destinadas a alcanzar a la ventana 1040. ¿Sí? Por lo tanto, solamente 3 centavos se dedica al obrero y a las 4 personas que veíamos de este lado. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que responder como cuerpo de Cristo a la necesidad, porque solamente así podremos alcanzar a todas las naciones para Cristo, alcanzar a las ovejas que no son de este redil. Hemos sido llamados a seguir los pasos de nuestro Maestro. Si nosotros conocemos 2 Corintios 9:7, la siguiente, por favor, ¿verdad? ¿Sí leíste esta? Ok. Estas personas están en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, no conocen que pueden ser ciudadanos del cielo, no saben que Jesucristo les ha preparado un lugar en el cielo. Están ajenos a los pactos de la promesa porque no tienen la palabra, desconocen las promesas de Dios, están sin esperanza porque saben que las mujeres musulmanas son musulmanas y no tienen la promesa de ir al cielo. Solamente los varones, pero aún así ellas creen en Alá y siguen a Mahoma. Qué impresionante, ¿no? Pero nosotros que sí tenemos la promesa, estamos dispuestos a hacer todo lo que ellos y a educar a nuestros hijos. No crean que son los varones los que envían a sus hijos a dar sus vidas, son las mujeres musulmanas, las que educan a sus hijos para seguir con esa pasión a Alá. Sí, entonces ellos están sin Dios, no lo conocen, conocen a la piedra, al sol, a la lluvia y al montón de máscaras horribles en la India,
y además están en el mundo donde hay aflicción, donde hay dolor, donde las cosas son injustas. La siguiente. Así que estos son las ventanas 1040. Estos son los 8 que trabajan entre los que ya han sido alcanzados por Cristo y los 2 que trabajan con los que tienen realmente necesidad. La siguiente. Entonces, como les decía de las ofrendas, mis hermanos, nosotros conocemos este pasaje, ¿verdad? Cada uno de como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y nos gusta mucho este versículo, pero no conocemos el contexto, así que se los voy a presentar. Comencemos por el versículo 9 del capítulo anterior, en 2 Corintios 8, 9, que dice, ¿verdad?, que ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Léanlo conmigo, que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico, para que ustedes con su pobreza fuesen enriquecidos. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Se hizo pobre siendo rico. ¿Para qué lo hizo? Así es, para que con su pobreza, no con su riqueza, con su pobreza, nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Y por qué lo hizo? Por amor, ¿verdad? ¿Por qué les dice esto Pablo a los corintios? Porque Corinto era una ciudad donde habitaba gente prominente. Como un puerto, Corinto era un puerto, pues se comerciaban muchos bienes del Imperio Romano y había mucha riqueza en ese lugar, ¿sí? Pero en el versículo 8:10, ¿verdad?, podemos ver que ellos habían prometido enviar una ayuda a la iglesia en Jerusalén desde hace un año. Pero en el siguiente, 8:11, vemos que ellos no habían cumplido con enviar esta ofrenda, aunque eran muy, muy ricos. En cambio, los versículos 8:2 al 4 nos relata que la iglesia en Macedonia, que era, así lo describe la Biblia, con una profunda pobreza, ya había recogido su donativo y estaban listos desde hace un año para llevarlo. Los ricos no, pero los macedonios sí. Y este es un ejemplo de lo que pasa en las iglesias que están dentro de la ventana 1040. La siguiente. Por mencionarles un ejemplo, estas son mujeres que son misioneras, son mujeres en la India. Ellas fueron adoptadas para no ser abortadas, fueron adoptadas por misioneros. Y ellos fueron educadas en el camino del Señor para poder ir y compartir el evangelio dentro de la India a las otras naciones que hablan diferente idioma, diferente cultura, aún como ya lo vimos, ¿verdad? A otra nación dentro de la India. Ellas ayunan, aquí están en su 3er día de ayuno, porque ellas dicen, yo no necesito comer para ir y entregar el evangelio. Y así pasa, en la India también hay muchos hermanos que para ofrendar del puño de arroz que reciben como su jornal, ellos solamente toman una porción para alimentarse y lo demás de ese puño de arroz lo dan a la iglesia para que lo vendan y se apoya a misioneros. Siguen las iglesias de Macedonia, mis hermanos. En las iglesias en la ventana 1040 son las que más ofrendas están dando, el 90% de sus ofrendas y diezmos para ir, porque ellos conocen al Señor Jesucristo y han visto que ha transformado sus vidas y quieren que sus demás pares los conozcan. Tienen esa pasión por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Seremos como la iglesia en Corinto o en Macedonia? ¿Cómo los veía el mundo a estas personas? Los ve pobres. Ay, no tienes que comer, no tienes que vestir, fuiste adoptado. Pero ¿cómo los ve su Señor? Dice la palabra de Dios en el 8:2 que ellos, Pablo las llama riquezas de generosidad. En el 8:3, con agrado dan conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. En el 8:4 dice que tienen el privilegio de participar en este servicio para los santos. En el 8:5 dice, primeramente se dieron al Señor y luego a sus pastores por la voluntad de Dios. Y en el 8:6 lo describe como obra de gracia. Ahora sí, en el 9:2 podemos ver que a diferencia de la iglesia de Corintio, la iglesia en Acaya, Macedonia, ya estaba preparada
para dar su donativo desde el año pasado, desde que escucharon la necesidad. Pero Corinto, la iglesia rica, la que tenía para ir al Starbucks y al cine y comprarse unos pantalones de 800 pesos, ellos todavía no habían preparado la ofrenda como lo habían prometido. La siguiente, en el 8:19, ellos, los de Macedonia, ya estaban listos para llevar el donativo, no la ofrenda, porque de la ofrenda se tomó este donativo. Los administradores, ¿verdad?, como lo refieren los versículos 16 al 22, administraban las ofrendas para saber cómo lo repartían, ¿sí? Porque los corintios, ellos decidían a quién donar, cómo donarlo, cuándo donarlo, dónde donarlo, y entonces nunca traían sus ofrendas a la iglesia. Ellos no pensaban como cuerpo, pensaban como individuos. En cambio, la iglesia en Macedonia pensaba, ¿verdad?, como cuerpo de Cristo, que juntos, como en unión, podrían aumentar y multiplicar lo que se recogía. Entonces, los hermanos macedonios pasarían por Corinto, la siguiente, y por eso es que Pablo les mandó este mensaje de que antes de que ellos llegaran, estuvieran preparados con la ofrenda, porque no quería que fuesen avergonzados. No dice, no vayan a pasar los de Macedonia por su ofrenda y ustedes todavía no estén preparados y me avergüence yo, ¿verdad?, de que lleguen a su iglesia toda bien bonita, con sillas, con equipo, con teclado. Ellos no tienen todo eso y llegan a su iglesia y dicen, ay, hermanos, venimos por la ofrenda, y que no esté lista. No, entonces Pablo les está diciendo, por favor, hermanos, den esa ofrenda, porque en todo el año había transcurrido en el 8:10, el siguiente por favor, y habían mucho más personas ricas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando vemos el 2 Corintios 9:7, les dice, hermanos corintios, no den por necesidad, no den por tristeza. Ustedes ya debieron de haber dado sus ofrendas en el momento que vieron a Dios y que le creyeron y que vieron la grandeza de su poder. En ese momento debieron de haberse dado ustedes mismos y con alegría y todo lo que pudieran dar. A eso se refiere 9:7. Al que ya dio, al que dijo, Señor, todo lo que yo tengo es de ti, para ti, y aquí está, no me voy a reservar nada. Ese es un dador alegre, porque no se sentían tristes, no veían la necesidad, sino veían a Dios. Y el 9:5, el siguiente, dice que tampoco, Pablo les dice, no sea por que ustedes crean que como nosotros como sus pastores se los estamos exigiendo. Porque qué pena es que nuestro pastor tenga que venir a decirnos que tenemos que ofrendar, que necesitamos cubrir las necesidades de nuestros siervos, de nuestros obreros, de verdad, de las instalaciones. Eso no debería de ser, ¿verdad? Pero eso ocurría en Corinto. Aquí no, mis hermanos, aquí no, ¿verdad? Nosotros somos como los de Macedonia, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que pensar que nuestro esfuerzo no es el que nos da el dinero, que nuestro trabajo no es el que nos da dinero, sino que todo lo que nosotros tenemos es de Dios y para Dios. Los versículos 9, 8 y 9, ¿verdad?, nos dicen que Dios repartió. ¿A ti te ha repartido el Señor? ¿Te tocó repartición? ¿Verdad? El Señor nos repartió y le dio ¿a quién? A los pobres. Nosotros éramos pobres. Si tú crees que tu riqueza es por tu trabajo, entonces no has sido enriquecido por Dios, sino por ti mismo. Pero si tú, hermano, yo estoy segura que tú crees que Dios te ha enriquecido, entonces sabes que el Señor te repartió y por lo tanto su justicia permanece para siempre. Tú vas a decir, mi hermano tiene necesidad, yo voy a dar lo que tengo para que él, por lo menos él y yo tengamos las cosas en común. Que él no pase hambre, ¿verdad? Si yo como pollo, que él coma pollo. Si yo voy al Starbucks, que él también vaya al Starbucks. Eso es justicia delante de Dios. Pero sobre todo, que conozcan a Cristo, perdón. Entonces, ¿cuál es el resultado esperado por Dios? Versículos siguientes. Dice allí, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará su sementera y aumentará los frutos de su justicia para que estén enriquecidos en todo para toda liberalidad.
Tengo que hacer una pausa aquí, porque Eli ya les preguntó, ¿Dios ya los enriqueció, ya les dio? Y dijeron sí, muchos dijeron sí, amén. Entonces Dios te ha dado para que tú y yo podamos dar con toda liberalidad. Así debe de ser nuestra forma de entrega, nuestra forma de donar, de ofrendar, de entregar a Dios con toda liberalidad, porque Él nos ha enriquecido, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, hermanos, de verdad es bien importante que lo tengamos presente. Vivimos la mayoría con el 90% de nuestros ingresos. Y yo sí te quiero invitar a que reconsideres, y no porque yo te invito, sino que espero que la palabra de Dios hoy esté hablando a tu corazón y caiga en buena tierra. Porque hay millones que no tienen ni una décima parte de lo que tú tienes. Y sí quiero apelar a ello, que Dios mueva tu corazón y que el Espíritu Santo te recuerde lo que Dios te ha dado. Vamos adelante, por favor, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Tú estás agradecido con Dios? ¿Cómo crees que se pone la gente en la ventana 1040 al recibir las noticias de salvación? Llenos de gracias a Dios. Y en ellos abundan esas acciones de gracias. Entonces, ¿por qué no gozarnos toda la iglesia de Cristo alrededor del mundo? Y no solamente damos por necesidad, sino porque estamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado, a ti y a mí, la salvación. Despierta, tú has sido alcanzado porque alguien vino hace muchos años y te predicó el evangelio. ¿Tú qué puedes hacer? Primero sé agradecido y demuéstralo. Vamos a la que sigue, por favor. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesan al evangelio de Cristo y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Creo que esto no necesita más explicación. Espero que Dios esté hablando a tu corazón, porque para esto es lo que tú das, lo que tú entregas, tu vida, tu trabajo se representa también en tu entrada, en esos billetes, en esas monedas, en esas transferencias, en esos cheques de verdad. Y no es por eso. Hay personas en la India, como nos decía él, y ellos dan puños de arroz. ¿Por qué no separas puños de frijoles? ¿Por qué no separas 1 kilo de lo que sea? Y eso lo puedes entregar, porque eso es una acción de gracias y eso sirve para glorificar a nuestro Padre. La que sigue. Asimismo, en la oración de ellos, ¿en la qué? ¿Por quiénes? A quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en ustedes. ¿Qué podemos hacer? Además de dar, además de ir, además de hablar, además de conocer la palabra de Dios y conocer la voz de nuestro buen pastor, una forma de obedecer a nuestro buen pastor es orar. ¿Cuántas veces al día oras? Quizás 3. Desayuno, comida y cena. Yo te invito a que por lo menos esas 3 también ores por los obreros que están alrededor del mundo y por aquellos que no han sido alcanzados. Entonces, este es el resultado, mis hermanos, si nosotros obedecemos, si nosotros no fallamos en la meta. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Dios se sigue haciendo la misma pregunta, la siguiente. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Pregunta el Señor. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Cómo responderás? ¿Te prepararás para ser luz en tu ámbito de influencia, en tu escuela, en tu trabajo? Ponte de pie en tu lugar, mi hermano.
y dile al Señor: heme aquí. Yo compartiré el evangelio a todos mis compañeros, me caigan bien, me caigan mal, me acosen o no. Yo les voy a predicar, porque si ellos no conocen de Cristo, ellos van a ir al infierno. Siguiendo el ejemplo de tu buen pastor, estarás dispuesto a dar tu vida para ir a las ovejas perdidas, para ir a las que están en el otro redil, para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Si tú sentiste ese llamado de ir, yo te invito a pasar aquí enfrente, mi hermano. Si no eres tú, tal vez tu hijo, tal vez tu sobrino, tal vez su nieto, que tú digas: Señor, aquí está, Señor, pasa enfrente, porque yo comprendo, Señor, porque yo quiero que alguno de mi linaje, Señor, vaya hasta lo último de la tierra. Y dile: heme aquí, envíame a mí. Ahora, por último, mis hermanos, siguiendo el ejemplo de tu Señor y Salvador, estarás dispuesto a empobrecerte para que los pobres sean enriquecidos. Les voy a pedir a estas personitas que pasaron en el punto anterior que se pongan de este lado, por favor. Gracias, todos ustedes. Ahora, si tú estás dispuesto a empobrecerte para que los demás sean enriquecidos y dar más de lo que has dado, cumplir con tu compromiso financiero delante del Señor, te invitamos a pasar de este lado, porque estás dispuesto a darle a Dios lo mejor de tus bienes, lo que honra a Dios, por quién es Él, porque Él te ha dado a su único hijo, porque quieres ser un dador alegre. No porque escuchaste la necesidad, sino porque cada domingo vendrás con tus ofrendas y dirás: Señor, aquí está lo mejor de mí. No, tú proveerás para la renta, tú proveerás para la colegiatura. Yo confío en ti y estoy dispuesto a pasar por lo que tenga que pasar, ¿verdad? Voy a dar lo de mi Coca, lo de mi Starbucks, lo de mi Oxxo, ¿verdad? Aquí te lo voy a dar de más, lo voy a sacrificar delante de ti. Si ese eres tú, porque estás dispuesto a darte como se dio el Señor Jesucristo, que se empobreció para que tú fuestes enriquecido, entonces pasa aquí enfrente de mi lado derecho, porque entendiste que antes eras condenado a muerte, que estabas condenado a ir al infierno, pero el Señor te rescató y te dio todo lo que ahora tienes. Oremos, mis hermanos. Padre amado, te damos muchas gracias por la palabra que tú nos has dado el día de hoy. Gracias, Señor, por este grupo de personas que ha escuchado. Gracias, Señor, porque están dispuestos a ir ellos o alguna persona de su linaje. Escúchalo, Señor, porque ellos han escuchado. Seguramente tienen miedo, pero hoy son valientes delante de ti. Llénalos de tu Espíritu Santo, Señor, para que en tu nombre hagan proezas, para que cuando oren por los enfermos sean sanados, para que cuando oren por los muertos sean resucitados, para que cuando oren por los oprimidos sean liberados en el nombre de Cristo Jesús. Sea tu poder, tu gracia y tu amor en ellos, en su descendencia, ahora y por siempre, bendito Padre. También te rogamos por estas personas que están dispuestos a trabajar para ti, a vivir para ti, Señor, a que todas sus ganancias las presenten delante de ti, Señor, para que tú les digas qué dar, cómo darlo, Señor, aquí en la iglesia, Señor. Están dispuestos a hacer ese sacrificio de más y presentar esa ofrenda de alegría, de gozo, Señor, para suplir las necesidades en tu iglesia, en tu reino. Bendícelos, Señor, ventanas abiertas de los cielos sobre ellos, para que sobreabunde tu gracia, para que nada les haga falta, para que su fuerza, Señor, en su cuerpo no les falte, Señor, y en su trabajo sean prosperados, negocios abiertos, Señor, clientes, proveedores, todo moviéndose para tu reino, Señor, y que ellos sean testimonio, Dios, de que aquel que se empobrece por tu causa es enriquecido grandemente por ti, y sobre todo, Señor, en el cielo. Por mis hermanos que se han puesto de pie, bendito seas, Dios. Te decimos todos: heme aquí, Señor, envíame a mí. Dispuestos estamos en nuestras escuelas, en las calles, en las plazas, en el mercado, en la tienda miscelánea, en la carnicería, donde vayamos, en el camión, donde sea, Señor. Compartiremos tu evangelio, sabiendo que es el mayor tesoro que podemos compartir, Señor.
Haznos valientes, llénanos de tu Espíritu Santo para que sea tu palabra hablando a través de nuestras vidas. Aquí estamos, Señor. Toma con alegría esta ofrenda de amor que presentamos delante de ti con todo nuestro corazón, Señor, diciéndote: henos aquí. Queremos ser como tú, Jesucristo, nuestro buen pastor. Queremos ser como tú, nuestro Rey y Salvador, que fuiste empobrecido para enriquecernos. Queremos seguir tus pisadas. Ahora sabemos que tu misión es también nuestra misión como hijos de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.